José, Dime, dime. ¿estás? Estoy. Perdóname que te despierte a estas horas, pero tienes que currar, tío, lo siento. Bueno, nadie dijo que esto era fácil. Lo único el gato, que le has despertado también. Que den por culo al gato. Ponme el vídeo ese que te he pasado. Ndongo es un nazi. Se disfrazan de periodistas, pero no son periodistas haciendo preguntas, son escuadristas, son violentos. Esa gente no se le puede dar la consideración de periodista, y hacerlo es ser cómplice de ellos y abrir la puerta a los que no dejarían hablar a nadie. No van con la intención de hacer preguntas periodísticas, van con la voluntad de agredir. Y Ojo si ahora. además le has tenido aquí, yo creo que te equivocaste. Quien da la palabra a un nazi está, bueno, pues colaborando con ellos, y yo creo que esto te lo deberías hacer mirar. O sea, has Para. sentado un nazi aquí y le has dado voz a un nazi aquí. Para. Me voy a liar un piti. José, Dime, Juan. ¿has visto alguna vez un ejemplo más claro en tu vida de proyección? ¿Sabes lo que es la proyección? Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Proyección es cuando algo tuyo lo achacas a los demás, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cuánto duraba el vídeo este? Como este trocito duraba a lo mejor, ¿qué? ¿20 segundos? ¿30? Sí, 40 como mucho. O sea, en 30 segundos, 40, dice que hay gente que no son periodistas, que son nazis, que no se les puede ceder ningún espacio, porque ellos lo que quieren es que ninguno pueda ocuparlo, y ha acusado a la persona que le ha invitado a él, a Pablo Iglesias, de colaboracionista con los nazis y de fomentar una sociedad en la que gente como Pablo Iglesias no podrá estar en ninguna parte. Anoche me escribió Ricardo Moya. Esta entrevista, esta acusación la está haciendo Pablo Iglesias a un tipo que se llama Ricardo Moya. Ricardo Moya lleva El sentido de la birra, que es un podcast pues, de entrevistas donde Ricardo entrevista a quien le sale de la polla, lo primero, porque es su podcast, y segundo, demostrando que lo que le sale de la polla a Ricardo es de una variedad tanto ideológica como de temas, como de personalidades tremenda. O sea, Ricardo es un tipo al que yo conozco cuando me hace una entrevista a mí en El sentido de la birra, una vez que estamos hablando 2 horas y media, y me hago amigo suyo. O sea, la conversación es tan guay, y después de la entrevista nos quedamos hablando, que se convierte en un amigo. Porque Ricardo Moya es una persona con una curiosidad desmesurada, con una falta de prejuicios absoluta, y por eso sienta a Bertrand Endongo y luego trae a este hijo de puta que se llama Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene la indecencia de, en el podcast al que le acaban de invitar, decirle a quien le acaba de invitar a quién puede invitar y a quién no. Y encima, haciendo eso, le llama nazi, colaboracionista con los nazis. Ricardo me mandó ayer esto, y Ricardo estaba todavía agitado. Estaba todavía agitado. O sea, él no se esperaba que una persona con la que ya llevaba hablando una hora, en el tono de siempre, Ricardo va a tratar igual a Pablo Iglesias que a Santiago Abascal. Eso es lo bueno de Muy nazi Ricardo. eso, ¿no? ¿Eh? Muy nazi eso. Muy nazi. Sí, sí. Es tan nazi que trata igual a Pablo Iglesias que a Santiago Abascal, a Bertrand Endongo que a Jordi Évole. Vamos por partes porque esto tiene cojones. Mira, tío. Es que Ricardo me ha pasado el... Yo no estoy suscrito a Podimo, pero por favor os pido que os suscribáis a Podimo y que sigáis El sentido de la birra en Podimo pagando dinero, porque vale la pena, es un contenido de puta madre y Ricardo se lo merece. Pero a mí, como soy un tacaño, que no te pago ni a ti, ni pago a Tilly, ni, o sea, como una puta basura de persona, pues me lo paso pirata, Ricardo. Le dije, oye, tío, pásamelo que lo quiero ver. Entonces me pasó la entrevista completa. Ese momento que hemos visto sucede cuando llevan una hora, ¿vale? Llevan una hora. Ricardo, como siempre, con todo el mundo, majísimo, le pregunta por su infancia,
le deja a Pablo Iglesias que él pues cuente, ¿no?, sus aventuras, sus rollos, tal. Y hay un momento antes de este vídeo en el que Ricardo empieza a preguntarle por Canal Red y le pregunta cosas muy interesantes. Le pregunta si ahora que Pablo Iglesias es empresario, ve las cosas de otra manera, ve a los empresarios de otra manera, tal y como hablaba él de los empresarios antes. Y esto se lo pregunta porque Canal Red es una empresa en la que Sergio Gregory, uno de los trabajadores, el que presentaba el tablero, una persona bastante parecida a Ricardo Moya, no digo en lo ideológico, digo una persona abierta de mente, ¿no? Cometió el error de ser tan abierto de mente que trataba demasiado bien a Sumar dentro de Canal Red. Y Pablo Iglesias, ¿Me que es... permites una acotación, perdón, Juan? Sí, sí, claro, claro. Sergio Gregory no será el chico que además le ayudó a alquilar la nave, a poner las cámaras, a hacer el equipo, comprar ordenadores. Posiblemente. Posiblemente sea el mismo Sergio Gregory al que después de tener presentando el tablero, por su línea editorial que se escapaba del estrecho margen de propaganda podemita que Pablo Iglesias quería dar a su medio de comunicación, Canal Red, pues lo apartaron, sus propios compañeros lo pusieron a caldo en el programa y el tipo lleva año y medio de baja por depresión. Se habló de la baja por depresión. Pablo Iglesias dijo que él respeta tanto a los trabajadores, que Sergio está de baja. Ricardo Moya le preguntó a Pablo Iglesias por qué no lo despedía si había traicionado, entre comillas, a la empresa, ¿no? Y Pablo Iglesias daba solamente respuestas muy vagas. Pero ahí, cuando Ricardo le estuvo apretando relativamente, porque él siempre pregunta con mucha curiosidad, oye, me interesa saber esto, conocer tu opinión, tal, pues ahí Pablo Iglesias cambió del Pablo Iglesias simpático que va a los podcasts a una mirada de chequista, que es la verdadera mirada de Pablo Iglesias. Es una mirada de acabas de colocarte con tus palabras en un sitio en el que si yo tuviera poder te fusilaría. Y no lo digo como una exageración. Yo tengo aquí detrás de mí un montón de libros sobre la Guerra Civil Española y he aprendido a detectar entre nuestros políticos a los chequistas. Monedero es un chequista. Monedero es una persona que cuando sigues su trayectoria y te obsesionas un poquito con él, te das cuenta de que con esa melosidad con la que con la que hablaba en su podcast antes de que lo echaran por acusaciones de agresión sexual y tal, con esa misma vocecita meliflua ordenaría fusilamientos, porque es un intransigente, es un fundamentalista, es un integrista. Y Pablo Iglesias es peor que él. Porque Pablo Iglesias tiene más feeling, es más sexy, tiene más encanto. De hecho, a Pablo Iglesias, cuando lo ves en uno de esos podcasts siendo un cachondo, hasta te cae bien. Sabes perfectamente quién es, pero es una persona con encanto, algo de lo que carece, por ejemplo, Errejón y algo de lo que carece, por ejemplo, Monedero. Es un tío irónico, es un tío que tiene sus encantos. Cuando Ricardo, antes de ese vídeo que hemos visto, le pregunta por Sergio Gregory, la mirada de Pablo Iglesias cambia totalmente. Se convierte en esa mirada que tanta gente en Podemos ha visto cuando le ha intentado discutir. Pues Podemos ha sido un partido que se ha caracterizado por ascenso fulgurante, purgas y descenso fulgurante, ¿no? Entonces, a continuación, después de, como están hablando de la pluralidad, y Pablo Iglesias considera que la pluralidad es un veneno que nos corroe, es cuando hablan del caso de Bertrán Endongo y de Vito Quiles y del lanzamiento de micrófonos. Ricardo Moya empieza a hablar de eso, empieza a preguntarle por este tema con cierta complicidad, ¿no? Con cierto cachondeo por el lanzamiento de micrófonos. O sea, es que Ricardo tiene ese encanto particular que consigue meter temas difíciles, pero hacerlo con no sé, muy coloquialmente, ¿no? Pero Pablo Iglesias, desde que le ha mencionado a Sergio Gregory, ha puesto ese entrecejo asesino que tiene, ha cambiado totalmente su actitud y ha considerado, pero como un botón de on y off, que Ricardo Moya es el enemigo, forma parte del enemigo. Y entonces es cuando le reprocha que esté colaborando con los nazis, a Ricardo Moya. ¿Qué considera nazi Pablo Iglesias? Siguen hablando en el clip que se ha publicado en YouTube, siguen hablando,
Y Ricardo solo le intenta preguntar por qué considera que Vito Quiles y Bertrand Endongo son nazis. O sea, ¿a qué se refiere específicamente? Y Pablo Iglesias se define a sí mismo. Se define a sí mismo porque lo que él dice es que nazi es quien evidentemente para él es nazi. Y que una persona demócrata no puede ceder ni un milímetro a los nazis, a los fascistas. Yo, para Pablo Iglesias, soy fascista, igual que fascista Ricardo Moya. En el libro que publicó, el último libro que publicó, salgo yo como fascista. O sea, vamos a pensar en esto. Yo ahora mismo estoy hablando con un nazi. No, no solo estás hablando con un nazi, eres un nazi, Ah, porque estás dándome espacio. madre O sea, te he sacado de la cama a las 4 de la madrugada para hablar de esto, y tú al levantarte y venir solícito a mi llamada, te has convertido en un nazi, porque estás ayudando a un nazi a convertir en nazis a toda la gente que le está viendo. O sea, tú eres... lo tuyo es la banalidad del mal. Tú lo haces porque es tu trabajo. claro. Pero también lo hacían porque era su trabajo los que llevaban los trenes llenos de judíos a Auschwitz. Te juro que esto que estoy diciendo no es otra cosa que el pensamiento de Pablo Iglesias. Él dice, la democracia funciona si mantenemos a los fascistas apartados de la democracia. Por eso, tenemos que lanzarle el micrófono a Vito Quiles o a Bertrand Endongo, y por eso yo voy a un podcast donde me han invitado y están siendo amabilísimos conmigo, pero como llevaron también a Bertrand Endongo, voy a empezar a acusar a la persona que me ha invitado de colaboracionista con los nazis. Ujú. Entonces, claro, es fantástico porque si nazi es lo que tú decides que es nazi y nazi debe quedar fuera de la sociedad, tú estás haciendo exactamente lo mismo que esperaríamos que haga un nazi. No creo, Exactamente lo mismo. no creo, Juan. Un nazi de verdad. Un nazi de verdad. Un integrista que considera que quien él considere que tiene las ideas equivocadas y no necesita, esto es muy interesante, él no necesita describir lo que es un nazi, él ya lo sabe. Y cuando Ricardo le pregunta, oye, pero ¿a qué te refieres? Pablo Iglesias le trata a Ricardo Moya como si Ricardo Moya también lo supiera y lo estuviera ocultando. O sea, le trata como un hipócrita que intenta quitar hierro a lo que todo el mundo ve. Entonces, lo creas o no, en este momento, yo le preguntaba a Ricardo, ¿no tuviste ganas de levantarte, mandarlo a tomar por culo y decirle, ¿vas a ir a llamar nazi y a darle leccioncitas a tu puta madre? Yo le pregunté eso, Ricardo me dijo, no. Yo una vez que entramos ahí me sentía súper violento, me estaba tratando fatal, pero quería seguir. O sea, él estaba tranquilo, Ricardo es una persona extraordinaria, y él estaba tranquilo porque sabía que el subnormal de Pablo Iglesias se estaba retratando. No le cabía ninguna duda. Pues la entrevista dura 1 hora más. Durante la hora siguiente, Ricardo intenta traerlo al buen rollo muchas veces. Ujú. Muchas veces. Típico de nazi. Pablo Iglesias ya ha decretado su fusilamiento. O sea, en la mente de Pablo Iglesias, este tío ya está fusilado. Entonces, todo lo que hace hasta el final de la entrevista es despreciarlo. Despreciarlo, lanzarle pullitas, acusaciones, etc. Y cuando acaba la entrevista, o sea, el final de la entrevista, recomiendo a la gente que la vea entera, porque el final de la entrevista no solo vuelve a la carga con sus acusaciones de reproche de por quién ha sentado él ahí, sino que se despide ya con una mala educación que es, ya te he respondido a eso, tío. Ya te he respondido a eso. ¿Sabes qué se está preguntando al final, Ricardo? No. Le está preguntando si él se considera a sí mismo radical. Entonces, Pablo Iglesias dice que le va a explicar a Ricardo, a quien trata todo el rato como un ignorante, aunque Ricardo, por cierto, le ha mencionado un libro eh, ¿de quién? De una filósofa, de Simone Weil. Le ha mencionado un libro a Pablo Iglesias de Simone Weil que Pablo Iglesias no ha leído. Pero aún así, tratándole a Ricardo como si fuera un ignorante absoluto, le dije, yo te voy a explicar a ti lo que es radical. Radical es una persona que va a la raíz. Con ese tono, ¿sabes? Con ese tono de mierda de profesorcito.
que es alguien que va a la raíz. Y Ricardo le dice, no, yo te pregunto si eres radical, si has acabado convirtiéndote en alguien radical en el sentido más de extremista. No de la raíz. Y entonces Pablo Iglesias le dice, que ya te he contestado, tío, que ya te he dicho lo que significa radical. Lo puedes volver a preguntar, me lo quieres llevar a si yo soy igual que los nazis, le dice. Vayan ustedes al diccionario de la Real Academia, pongan la palabra radical para ver lo que significa radical. Radical tiene la acepción que le gustaría atribuirse a Pablo Iglesias, pero toda su actitud es la de un radical de la otra. Macho, si no fuera porque Irene Montero también estuvo en el sentido de la birra. Eso te iba a preguntar ahora, Juan. Irene Montero estuvo con Ricardo Moya. Antes. Sí, es que Ricardo Moya se caracteriza por invitar a nazis a su programa, ¿no? Estamos diciendo, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que pasó en la entrevista? Yo creo que la entrevista de Irene Montero tiene que ver con que Pablo Iglesias esté así. Ricardo Moya hizo con Irene Montero lo mismo que ha hecho con Pablo Iglesias. Es algo a lo que ni Irene Montero ni Pablo Iglesias están acostumbrados. Ellos viven en burbujas. Ellos son los gallos de un corral, ¿no? Toda la gente que les rodea es de la misma cuerda. Los podcasts a los que van son podcasts de raperos y de gente... O sea, todo el mundo va a la misma. Por eso se cargaron a Sergio Gregory, porque se desviaba ligeramente de la ortodoxia. Y por eso se cargaron a medio Podemos. Y por eso se escindieron de Sumar. Ellos están tan acostumbrados a la cámara de eco, a la burbuja, que cuando alguien se sienta y siendo... Porque Ricardo Moyas es un tío de izquierda, ¿no? Siendo una persona de la cuerda, les viene con preguntas, digamos, cargadas de una ingenuidad, ellos no saben cómo salir de esa. Están tan acostumbrados a pensar con mantras, y eso es lo que le pasó a Irene Montero, que cuando Ricardo Moya se les sienta enfrente y con la mejor intención les hace preguntas, se vuelven locos, se retratan, tropiezan. Irene Montero la cagó en la entrevista de Ricardo Moya porque Ricardo Moya le preguntó qué es una mujer. Y entonces Irene Montero dijo, se viralizó muchísimo esto, la pusieron a caldo con toda razón, que una mujer es una persona que sufre opresiones y que tiene más riesgos de que la maten y toda esta chorrada de definición de mujer que Irene Montero tiene en la cabeza, ¿no? Entonces Ricardo Moya le preguntó, entonces tú ya no eres una mujer, Claro. porque tienes poder. Oye, la definición de mujer, las que les ofrecen ir a refrescarse al baño y dicen que no, ¿entra o no? No, porque esas son parejas de nazis. Me lo temía. Para esta gente Isabel Díaz Ayuso es un hombre. Para esta gente Giorgia Meloni es un hombre. Para esta gente Ana Patricia Botín es un hombre. Porque para esta gente los demás no somos personas. Los demás somos abstracciones. Si no encajamos en la abstracción, nos convertimos en otra cosa. Entonces, como es que Irene Montero lo dijo, para ella ser mujer es una abstracción. No es que tengas coño, no es que tengas... No, o sea, nada concreto, nada que no sea abstracto te define. Y de hecho en la abstracción hay muchas normas. Es lo que dice Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, no se es una mujer, se llega a serlo, pues en el caso de la mente infantil de Irene Montero, esto además tiene una lista de condiciones, ¿no? Entonces tú dejas de ser una mujer, por ejemplo, si traicionas a Irene Montero, posiblemente te acabes de convertir en otra cosa. Entonces, como quedó tan mal Irene Montero, hay que decir que Irene Montero es imposible que no quede mal cuando habla con una persona que no es un esclavo suyo, ¿no? O alguien, no sé, totalmente abducido por esa abstracción y que comparte el código, ¿no? Como ella quedó tan mal, yo creo que en el momento en que Ricardo le preguntó a Pablo Iglesias por Sergio Gregory, él que debía saber o haber visto esta entrevista a su mujer, de pronto convirtió a Ricardo en esa abstracción, colaboracionista, persona que nos lo pone difícil, persona que apoya a los que si llegaran al poder nos fusilarían. Y sin darse cuenta, Pablo Iglesias demuestra que él es exactamente eso, que todo es una proyección, que todo es una puta proyección. Su mente paranoica
decide quién pertenece a la abstracción de fascista, y para esas personas lo último que tiene, o sea, no es que no quiera que no les lleven a entrevistas, no es que no quiera que les echen de trabajos, no, es que le gustaría que desaparecieran. O sea que hace un rato, de hecho, estaba viendo la entrevista completa de Ricardo a Pablo Iglesias y por un momento, tío, tuve miedo. Tuve miedo porque dije, este tío ha tocado poder real. O sea, es como que una bala nos ha pasado por al lado de la cabeza. Porque este tío es un peligro. Fue un peligro siempre. En la entrevista hablan de Venezuela. Este tío fue siempre un peligro. Y no es hasta que se sienta delante la ingenuidad, el Ricardo Moya de turno, que lo ves como sin el disfraz, ¿no? En fin. Te puedes seguir durmiendo si quieres. Juan, ¿Mm? mi gato es nazi también. Vamos a ver, tío. Vamos a ver. José, escucha, ¿eh? Dime. Es un poco simple tú, ¿eh? Yo, ¿qué soy según Pablo Iglesias? Fascista, nazi. Nazi. Vale. ¿Tú con quién estás hablando? Contigo. Por lo tanto, eres... Nazi. ¿Quién alimenta a tu gato? Yo. Mierda. ¿Tú? O sea, ¿quién te paga a ti para que compres puta comida de gato? Pues no hacer daño ya, Juan. Plantéatelo. Tu gato. Tu gato. Tu gato. Sí. No se distingue de ese alemán que no quería meterse en política y que acababa viviendo en una casa que había pertenecido a una familia de judíos que se había tenido que ir al este. Eso es tu gato. Y te voy a decir más, os voy a decir más, todos los que estáis viendo esto, sois como su gato.